Dios les bendiga a todos los hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a la Escuela de Nacer. Hoy vamos a ver la segunda lección, así que agradezco su presencia, que estén aquí. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos dirija en esta lección. Amado Dios, Señor Padre, poderoso Rey, en esta hora, Señor, me dirijo a ti, Señor, presentando a las personas, Señor, que están viendo este video, Señor, pidiéndote que tú les dirijas, que tú, Señor, les permitas entender, Señor, pidiéndote que también, Señor, tú me ilustres, Señor, que tú permitas, Señor, que yo enseñe tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, y que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, que ninguna palabra errada, Señor, salga de mi boca, Señor, sino que sea una palabra de bendición, una palabra de fe, Señor, para edificación de la persona, del pueblo, Señor, que está viendo este video. Te doy gracias, Señor, por cada persona y te pido que le bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, me inspire, Señor, para enseñar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Procedamos. Esta lección se llama Atesorando la Palabra de Dios. La lección número 2. Las preguntas para resolver son: ¿cómo escudriñamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón? ¿Podemos vencer el pecado por medio de ella? ¿De qué manera aplicamos lo que dice la Biblia en nuestro andar diario? Y nuestro texto base para esta enseñanza es: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice Apocalipsis 1:3. Como introducción, vamos a leer el Salmo 119 del 9 al 16, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este es un salmo que nos muestra la devoción de David por la palabra de Dios, por meditar, por profundizar en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dice que es muy importante y necesario que aprendamos a atesorar sus enseñanzas en nuestro corazón. Veamos ahora algunas poderosas razones que tenemos para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces recordemos que atesorar es guardar algo que tiene mucho valor. No haces un tesoro para guardar algo que no tiene valor. Un tesoro es para guardar algo valioso, ¿sí? La palabra de Dios es eso que es muy muy valioso para nosotros y que la guardamos en nuestro corazón, que viene a ser el baúl para ese tesoro. Entonces, ¿para qué guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón? Primero, para controlar nuestros pensamientos. Un versículo dice: así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, son mucho más profundos. Cuán insondables son tus juicios, dijo una vez el salmista. Así que nosotros vamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón primeramente para controlar nuestros pensamientos. ¿Por qué hablamos de pensamientos si estamos hablando desde el corazón? Entonces aquí tenemos que aclarar algo importante. En la Biblia el corazón piensa, ¿sí? En la Biblia se habla de los pensamientos del corazón, pensamientos e intenciones del corazón.
Entonces, en la Biblia, corazón no solamente es este órgano que está aquí, que bombea sangre, sino que además el corazón tiene una función espiritual, una función intelectual, una función emocional. Es como el núcleo del alma, del espíritu. Es una parte de nosotros, el corazón, que piensa, que maquina cosas buenas y cosas malas. De ahí sale lo bueno y sale lo malo. Jesús dijo: del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, cosas malas, ¿no? Una persona. Entonces, tenemos el corazón pensante, ¿sí? No es que el corazón esté aquí en la cabeza, sino que con el corazón espiritual pensamos. Los pensamientos en el interior de una persona eventualmente resultan en su comportamiento exterior. Eso es muy importante, porque dice la Biblia en el Proverbio 23, verso 7: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Eso quiere decir que lo que una persona piensa, eventualmente o con el tiempo, eso es lo que la persona será. ¿Sí? Si una persona piensa siempre de manera negativa, a esa persona le va a ir mal. Si una persona piensa todo el tiempo que va a fracasar, esa persona fracasa en algún momento. Si una persona piensa que lo van a robar, todo el tiempo tiene ese pensamiento de que lo van a robar, en algún momento lo roban. Job, el patriarca Job, dijo alguna vez: el mal que temí, ese me sucedió. O sea, lo que él más temía que le sucediera, eso fue lo que le pasó. No sé si conocen la historia de Job, un hombre que era muy rico y lo perdió todo, aunque luego Dios le restituyó el doble. Pero entonces, lo que uno piensa, lo que dice la palabra, es lo que uno es. Así que es muy importante que si nosotros queremos ser lo que Dios dice y no lo que nosotros decimos, porque nosotros somos negativos, nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestros sentidos ven, pero Dios es positivo, Dios dice cosas maravillosas, extraordinarias de nosotros. Y si queremos nosotros ser eso que Dios dice, entonces tenemos que tener esos pensamientos en nuestra cabeza. Cuando Dios llama a Jeremías siendo un niño, Jeremías dice: yo soy un niño, porque eso es lo que él piensa, eso es lo que él puede ver y percibir. Pero Dios le dice: antes de que tú nacieras, yo te llamé, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que Dios ya tiene unos pensamientos muy grandes para cada persona que está viendo esta enseñanza, este video. Dios tiene pensamientos poderosos, pensamientos de gloria, pensamientos eternos sobre cada persona. Entonces es importante que una persona aprenda a confiar, a guardar en su corazón, en su mente, me refiero, los pensamientos de Dios antes que sus propios pensamientos. Debemos controlar nuestros pensamientos, ocupando nuestra mente en cosas buenas. Esto quiere decir que nosotros no es que no pensemos en nada. Si los pensamientos negativos vienen, no lo podemos evitar. No porque yo me vaya a un ayuno de 40 días quiere decir que ya no van a venir los pensamientos malos a mi cabeza. Eso es erróneo. Los pensamientos malos siempre van a llegar mientras estemos en esta carne. Siempre van a llegar las malas intenciones, siempre estará esa tendencia ahí a lo malo, ¿sí? El hecho de recibir a Jesucristo no quiere decir que se erradicó completamente la maldad que yacía en nosotros, no. Eso no será hasta que Jesús venga. Mientras Él no venga, habrán pensamientos malos, seguiremos teniendo la inclinación a hacer lo malo. Pero lo que la Biblia nos manda es a ocupar nuestra mente de cosas buenas, no a vaciarla, sino a cambiar los malos pensamientos por buenos pensamientos. ¿Sí? O sea, siempre explico con este ejemplo: uno no puede evitar que las palomas vuelen sobre su cabeza, decía alguien, pero lo que uno sí puede evitar es que ellas hagan nido en la cabeza. Nosotros no podemos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que se queden ahí. ¿Cómo evitamos que se queden ahí? Pues la mente, ella nunca se queda en blanco, ella siempre tiene que pensar en algo. ¿Sí? Nuestra mente siempre está pensando en una cosa o en otra. Pero es decisión de nosotros
pensar en el problema o pensar en la solución que Dios nos da al problema, ¿sí? Pensar que Dios va a dar la salida, pensar que Dios va a hacer algo, pensar que la situación está en control en las manos de Dios, a pesar de que nosotros pues no lo veamos así. Entonces, cambiemos los pensamientos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza en esto, pensar. Dice, o sea, ocupa tu mente con las cosas buenas. Porque cuando tú ocupas tu mente con las cosas buenas, las malas salen. Debemos tratar de tener los pensamientos de Dios. ¿Y esto se consigue? Meditando en su palabra. En el Salmo 1 dice: en la ley de Jehová está su delicia, del varón. Está hablando del hombre de Dios, o de la persona de Dios, pues, para ser inclusivo, porque la Biblia, cuando habla hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, en la palabra de Dios medita de día y de noche. Obviamente David está hablando de la ley, del Pentateuco, porque esa era la Biblia para él, pero para nosotros la Biblia es mucho más que eso. Si nosotros tratamos de tener los pensamientos de Dios, vamos a parecernos un poco más a Él. Dice el Señor: más altos son mis pensamientos, están muy elevados. Eso nos va a acercar más a Dios, tener los pensamientos de Él. Lo que ocurre en nuestra mente tiene su expresión en nuestros actos. Es tan importante que aprendamos a controlar el pensamiento, porque lo que nosotros pensemos, recordemos que corazón y mente para la Biblia son lo mismo, están unidos en una sola palabra. La Biblia la llama corazón a ambas cosas. Entonces Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, de lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, lo que está pasando por nuestra cabeza, de eso habla la boca. También Jesús dijo que una persona cometía el pecado solamente con pensarlo. Jesús dijo que si un hombre miraba a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, si el hombre la miró y comenzó a maquinar, a pensar, a desear en su corazón, tuvo pensamientos malos con una mujer, él ya cometió el pecado en su corazón, ¿sí? O sea que es muy importante lo que nosotros pensamos, ¿sí? Tiene un peso grandísimo. Al final, ese pensamiento se va a reflejar en lo que sucede, en lo que hacemos, en nuestros actos. Entonces, si queremos tener actos buenos, tenemos que tener pensamientos buenos. ¿Y qué mejor que pensar en las cosas de Dios, en la palabra de Dios? Atesoramos la palabra de Dios, ya dijimos, para controlar nuestros pensamientos. Nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. También nos ayuda a vencer el pecado. El rey David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en el Salmo 119, verso 11. O sea que él guardaba la palabra de Dios, pero guardarla en el corazón no es solamente memorizar. Guardarla en el corazón es atesorar, es cuando algo te genera impacto. Eso es guardar en el corazón. Por ejemplo, cuando una madre guarda el recuerdo de los primeros pasos de su bebé, eso no solamente está en la memoria, sino que ese recuerdo tiene emociones, ese recuerdo guarda una fuerza espiritual. Así, a esto es a lo que se refiere David cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿sí? O sea, no es simplemente memorizar, sino que es atesorar, ¿sí? Recordemos que el pecado empieza en la mente. En Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir los deseos internos de la persona. Es atraído y seducido, ¿sí? O sea, ninguno es tentado desde afuera, desde algo externo, sino que la tentación viene desde adentro, desde los deseos de la persona. Deseos, si una persona cae en deseos, en pecados sexuales, es porque la persona ya tenía esos deseos en su corazón, simplemente los consumó, los llevó al acto, tuvo la oportunidad y fue seducido en su corazón antes de cometer el acto.
asimismo el que roba, asimismo el que mata, asimismo cualquiera que cae en alguna tentación, primero cae en su corazón, en su mente. Aquí, corazón y mente lo mismo, para esta enseñanza. Entonces, debes cuidarte de no contentarte con sermones nada más. Porque hay personas que se contentan solamente con oír un sermón, ¿sí? Escucho una prédica por aquí, por acá, y no saco tiempo para leer la Biblia. No saco tiempo personal para estudiar la Biblia. Cada uno tiene que sacar su propio tiempo, su propio espacio para leer la Biblia. ¿Sí? De no tener tiempo para la lectura personal, de la falta de disciplina y hábito diario, y de ideas tales como la Biblia es muy aburrida o muy difícil. La Biblia en algunos casos puede ser difícil, como lo explicaba yo en otra lección, a veces por nuestra naturaleza carnal, a veces es duro a veces comprender varias cosas de la Biblia, también los contextos culturales y demás cosas. Pero la Biblia no es un libro para digerirlo en un día ni en un año. Es un libro para irlo meditando de a poco, y el Espíritu Santo va dando la revelación, va dando a entender. Lo que sí es importante es que el cristiano tenga el hábito de buscar la Biblia, de leerla, de estudiarla. Y como decíamos, la lucha contra el pecado empieza en la mente y el corazón. Como explicaba ahorita que el pecado, Jesús decía que el pecado del adulterio ya estaba simplemente en el propio deseo, ¿no? En los pensamientos de la persona. Ahora miremos cómo atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón. Podemos ayudarnos con estos 5 pasos. Primero, oír. La Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, oigamos, cuando alguien está enseñándonos la palabra de Dios, oigamos, pongámosle atención. Hay algo muy importante que se basa en los idiomas de la Biblia. La palabra que se utilizó originalmente en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, el oír, cuando se dice oír, esa palabra oír es más que percibir un sonido. O sea, oír no simplemente es que percibí lo que dijo, salió por el otro oído. Eso no es oír. Ese no es el oír que está ahí en ese versículo. La palabra oír, ahí pierde un poquito el significado en la traducción, pero esa palabra oír quiere decir oír con entendimiento, ¿sí? Esa palabra significa que tú piensas en lo que oyes, que tú entiendes lo que oyes. O sea que la fe viene realmente por el oír y entender la palabra de Dios. Por eso es importante conocer los idiomas, que la Biblia no fue escrita en español, o si no uno se queda ahí corto. Pero esa palabra oír significa más que solamente oír, significa oír con entendimiento. Porque ¿cómo voy a creer en algo si no entiendo lo que me están diciendo? Si no entiendo lo que significan, yo le digo, allá afuera en ese barrio están robando, por ejemplo, y usted no sabe lo que es robar, no sé, supongamos. Entonces usted pues no sabe lo que le dije, por lo tanto no pudo creerme, no entendió y fue y pasó y lo robaron. Porque no entendió lo que le dije. La verdadera fe viene por oír, pero oír con entendimiento, ¿sí? Pero si usted entiende lo que le estoy diciendo, usted no va a pasar por allá. Se va a cuidar. O sea que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero oírla con entendimiento. Leer. Atesoramos la palabra de Dios primero. Oímos, luego la leemos. Como decíamos ahorita, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer la palabra de Dios, o sea, sacar un espacio personal para leer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Dice en la Biblia de unas personas que cuando los apóstoles llegaron a enseñarles las palabras, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando es eso, estudiar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Miren, si las personas hoy en día escudriñaran la Biblia, leyeran la Biblia, no habrían tantas religiones, o al menos no derivadas del cristianismo, porque ellos leerían la Biblia, entonces se darían cuenta si una enseñanza que se le está dando es verídica o es errónea. Pero como las personas pues sienten tanta pereza de leer la Biblia o ponen excusas, entonces creen simplemente lo que les dicen y no lo comprueban con la Biblia. De hecho, hay un mito que dice que si tú te lees toda la Biblia te vuelves loco, ¿sí? Pero no es cierto, la Biblia no vuelve loco a una persona. Al diablo lo vuelve loco, pero lo vuelve loco que tú leas la Biblia. Él se vuelve loco si tú lees la Biblia, ¿sí? Porque él se la sabe de memoria, se la sabe mejor que tú, se sabe mejor, sabe más Biblia que el pastor, sabe más Biblia que yo, sabe más Biblia que cualquiera, ¿sí? Pero lo que lo vuelve loco es que tú la estudies, porque es un arma poderosa. Memorizar la palabra de Dios. Antes de memorizar, una cosita más. Estudiar la palabra de Dios es buscar en ella misma otros pasajes. Cuando no entiendo un pasaje, estoy leyendo algo en la Biblia y no lo entendí, entonces yo busco otro pasaje que hable de lo mismo y eso me ayuda a entender. Yo suelo dar este ejemplo, cuando en la Biblia dice que 2 libras de trigo por un denario. Entonces, eso no tiene sentido si yo no sé lo que es un denario. Entonces yo tengo que estudiar lo que es denario. Lo puedo buscar en Google, denario. Biblia, coloco un denario, la Biblia, y me dirá que un denario es el salario que tenía un jornalero, ¿sí? Para nosotros es el salario de un día, lo que se gana una persona en un día. Una persona, pues, un asalariado, no un ejecutivo, no alguien, no, un asalariado. Sí, la persona más baja del eslabón de la cadena social. Sí, lo que se gana una persona de esas en un día, eso es un denario. Entonces la Biblia dice que en los tiempos apocalípticos, ¿no? Los tiempos del juicio, 2 libras de trigo, 1 kilo, pues para que me entiendan, por un denario, o sea, por el salario de un día. Aquí en Colombia, pues 40.000, 30.000 pesos. Imagínense, eso es carísimo, una época de hambre. Y no se puede entender eso hasta que yo no busque esa palabra, o sea, que la busque en internet, busque su significado, o la busque en la misma Biblia, porque lo dice en el Antiguo Testamento lo que era un denario, el salario de un jornalero. La Biblia se explica a sí misma, ¿no? Pero hoy tenemos ayudas. Hay diccionarios bíblicos, está pues el buscador de internet, podemos buscar significados de palabras que no entendemos. Así se estudia la Biblia. Se mira el contexto histórico, cuándo sucedió eso, a quién se le estaba hablando cuando se escribió eso ahí, quién es el que está diciendo las cosas. Porque cuando nosotros no estudiamos de esta manera, no entendemos o entendemos mal la palabra. Y de allí es que salen las falsas doctrinas. Memorizar la palabra de Dios. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Recordemos que Jesús también es un hombre, además de ser una deidad, además de ser Dios manifestado en carne, también es un hombre que lloraba, que reía, que sentía hambre. Y cuando Satanás viene a tentarlo, cuando él está en el desierto, Jesús le respondió 3 veces, escrito está. Jesús se sabía de memoria la Biblia. Y él no la tenía como, bueno, yo la tengo aquí en el celular. Él no la tenía tan fácil como nosotros. En ese tiempo pues habían pergaminos. Y si no queremos hablar de Jesús porque pues digamos, no, Jesús era Dios, Él lo sabía todo, pues mire Pablo también. Pablo todo el tiempo cita el Antiguo Testamento. Cita los textos del Antiguo Testamento, en sus cartas. Y yo estoy seguro que en sus predicaciones también. Entonces ellos no andaban, digamos, todo el tiempo con un montón de pergaminos aquí en las manos, un montón de rollos, porque esa era la Biblia para ellos. Y eso que era el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Los apóstoles, los primeros apóstoles andaban con los pergaminos, los rollos, copias. De ahí era que ellos estudiaban la palabra de Dios, escudriñaban lo que les había sido revelado y guardaban eso en su memoria. Entonces es importante. Cuando el diablo llegue a atacar tu vida, tú tienes que decirle, escrito está. Cuando llegue con la ruina, tú le dirás, escrito está.
Dios es mi proveedor, o Dios proveerá, Jehová Jireh, lo que dijo Abraham. ¿Sí? Cuando el diablo venga con enfermedad, tú puedes decirle, como dijo en Isaías, dice en Isaías, que sobre él llevó todo el peso, ¿no?, de nuestros males. Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras cargas, ¿sí? Todos nuestros pecados fue sobre él. Así que Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad para sanar, para liberar. Pero tú no puedes reclamar una promesa de la palabra de Dios que no conoces, no la has memorizado. Entonces llega el tiempo malo y como no hay tesoro en tu corazón, no atesoraste palabra de Dios en tu corazón, si viene el tiempo malo, entonces tú vas a tu tesoro y no hay nada. ¿Cómo vas a sobrevivir a esos tiempos? Pero si tú has guardado palabra de Dios en el tesoro de tu corazón, entonces de ahí tú vas a sacar las promesas de Dios y Dios va a honrar esas promesas. Y por último, meditar. En el Salmo 1 dice que la persona de Dios que medita en su ley de día y de noche y en ella está su delicia, ¿no? O sea, habla de un pensamiento profundo, de una reflexión. Meditar es hacer una reflexión profunda, un pensamiento profundo en la palabra de Dios. Entonces, podemos resumir los 5 pasos para atesorar la palabra de Dios, que nos van a ayudar a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Oír la palabra, o sea, poner atención cuando alguien la esté enseñando, leerla por mi cuenta, estudiar, o sea, voy a buscar significados, contextos, todo esto, voy a memorizar la palabra de Dios y luego voy a pensar en ella profundamente, buscando cómo aplico esto en mi vida, buscando qué efecto, qué impacto tiene esta palabra en mi vida. Y de esta manera le podemos aplicar todos estos pasos a un pasaje que nos guste a nosotros, a un capítulo, a una historia, a una parábola de Jesús, a un texto de la palabra de Dios, oírlo, leerlo, estudiarlo, memorizarlo y luego pensar cómo impacta mi vida y será de mucha bendición. ¿Cómo practicar la palabra de Dios? Porque dicen la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque venimos a ser engañadores si nosotros simplemente oímos la palabra pero no la ponemos en obra. Entonces aquí unas ayudas, tomar la decisión de dedicarle un tiempo diario de estudio. No tiene que ser todo el día, aunque pueden haber ocasiones, ¿sí?, en las que uno se aparta, tiempos especiales para estudiar la palabra de Dios, para meditar. Pero tiene que haber un hábito, aunque sea de leer un capítulo o unos versículos diarios, aunque no sea mucho. Trata de encontrar un capítulo que te guste más, que te llame más la atención. En mi caso a mí me gustaba mucho leer Apocalipsis, porque pues es el libro que tiene pues las bestias, las revelaciones y el fin del mundo y todas estas cosas. Entonces me gustaba y lo leía mucho. Analiza su escenario, significado, mensajes, escrituras relacionadas. O sea, estamos aplicando los pasos anteriores. Memorizar algunos versos de él y continúa meditándolo en ellos día y noche por varios días, pensando en cómo podría ponerlos en práctica en tu propia vida. Algo muy muy importante que nos ayuda a poner en práctica la palabra de Dios es compartirla, ¿sí? Es compartirla. Si eres un cristiano y de pronto todavía no te sientes seguro, te da pena hablarle a alguien de afuera de la iglesia, puedes compartirla con otro hermano. La Biblia nos llama a animarnos a nosotros mismos, a exhortarnos de unos a otros, ¿sí? Y a veces cuando uno ve una revelación o una enseñanza muy bonita que Dios te la revela leyendo la palabra, es bonito que la compartas, ¿sí?, con otra persona o con otro hermano, que diga, estaba leyendo esta parte y de pronto descubrí esto, sería maravilloso y te ayuda mucho, ¿sí? Cuando uno enseña, aprende bastante. Se los digo pues desde este punto de vista, cuando uno está enseñando, aprende también. Así que enseñar, compartir es una buena manera de aprender y practicar.
Y veamos las conclusiones. Respondiendo a nuestras preguntas, ¿cómo escudriñamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón? Entonces habíamos puesto esos 5 pasos. De primero, oír la palabra de Dios, leerla, memorizarla, estudiarla y meditar en ella. De esta manera nos ayudamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Podemos vencer el pecado por medio de ella? Como veíamos que decía el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, guardando la palabra de Dios en nuestro corazón podemos luchar contra el pecado. Podemos llegar a vencer el pecado. ¿De qué manera aplicamos lo que dice la Biblia en nuestro andar diario? Como vimos, pues aplicando los 5 pasitos que vimos, leyendo diariamente, con hábito. No metas muy grandes. No me voy a poner a leerme un libro completo cada día. Un pasaje basta, un capítulo basta. Pero meditar en él, aplicarle estos pasos que vimos, meditar en él, estudiarlo y compartirlo. Enseñárselo a alguien o simplemente compartirlo. Y como conclusión final, el resultado de atesorar y aplicar en nuestra vida la preciosa palabra de Dios es resultados de enriquecimiento, gozo, ánimo, estabilidad, fructificación, crecimiento, prosperidad en todo aspecto, viniendo directamente de la presencia de Dios a nuestros corazones. Voy a subrayar una palabra aquí. Resultados. Porque la gente se engaña creyendo que porque lee la palabra de Dios, va a la iglesia, estudia la palabra de Dios, todo va a salir bien. No, yo aquí puse resultados. O sea, resultado quiere decir al final de cada proceso, al final de cada situación. Estarás enriquecido, habrá gozo, habrá ánimo, estabilidad, fructificación, crecimiento, a pesar de todas las cosas que vengan, ¿sí? El que tú seas un soldado fiel, en que tú seas una persona íntegra o un varón perfecto como Job, no quiere decir que no te vengan cosas malas. Las pruebas han de venir. Siempre vendrán las cosas malas, enfermedades, escasez, cualquier cosa mala puede venir, ¿sí? Pero al final tendrás la victoria de la mano de Dios. Es la enseñanza más importante. Así que bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima lección. Recordando que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Muchas gracias por el tiempo, por la atención y que Dios les bendiga.